Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta noche, en nuestro estudio de Romanos, la carta a los Romanos, el Evangelio de Dios. Gracias a todas las personas que semana a semana han estado conmigo acompañándome en esta aventura del libro de Romanos, que ha sido una bendición para nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ya se está conectando. Les hago la invitación, amigos y hermanos en Cristo Jesús, para que compartan eh, este este estudio, que lo compartan con sus amigos, con sus hermanos, para que ellos escuchen la palabra de Dios y sea de bendición para sus vidas, porque es importante, amigos y hermanos, que las personas conozcan el Evangelio. Es importante que todos compartamos el Evangelio con las personas, tanto tú, tanto como yo, podemos ser portadores de vida, porque al momento que tú y yo hablamos la palabra de Dios, de nosotros está saliendo vida, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, cada vez que nosotros comunicamos la palabra de Dios, ya sea a tu amigo, tu vecino o a alguien en particular, de ti está saliendo ese poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y evidentemente cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, lo hacemos por fe, creyendo, chécate esto, creyendo que la palabra de Dios no vuelve a nosotros vacía, sino que va y hace un efecto, va y hace algo en la vida de las personas, en la vida de la gente. Entonces, cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios con alguien, cuando lo compartimos, le estamos compartiendo la propia vida de Dios mismo, el aliento de Dios, y es de bendición porque tal vez no va a haber resultados inmediatamente. No va a suceder que la persona de la cual tú le estés compartiendo se convierte inmediatamente, pero le vas a plantar la semilla, va a haber algo en el corazón de ellos que va a estar ahí plantado. Y es ahí donde nosotros, ¿verdad? Es nuestro trabajo de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Y a lo largo de estas semanas hemos estado viendo el capítulo 1 de los Romanos. Y en esta parte sí quiero hacer énfasis, porque muchas personas a veces me preguntan, ¿todavía no sales del capítulo 1? Y todavía no salimos del capítulo 1 porque está muy interesante. Y el capítulo 1 es la introducción. Por eso, ¿verdad? Ya lo hemos estado viendo cómo Pablo se introduce a Roma, cómo Pablo escribe la carta a los romanos en su deseo de querer ir a visitarlos, cuál era el propósito, comunicarles algún don especial, ¿verdad? Edificar la iglesia. Y ya lo hemos explicado en otras clases anteriores, ya lo he explicado a todos ustedes, cómo la iglesia en Roma, cómo la iglesia allá en Roma fue llevada a cabo, cómo se formó la iglesia en Roma, cómo fue con el día de Pentecostés. Había personas de diferentes regiones, de 13 nacionalidades, y estas personas de estas 13 nacionalidades son las que escucharon la palabra de Dios y de ahí escucharon el primer sermón que fue de Pedro y de ahí lo llevaron a su nación natal. Fue donde lo presentaron y presentaron el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esa parte es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos que la palabra es poder de Dios y es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de estas semanas. Entonces, es importante que conozcamos el capítulo 1 porque a través del capítulo 1 vamos a poder entender el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y así sucesivamente. Porque es la introducción a la carta a los romanos y hemos visto todas estas cosas. Hemos visto cómo Pablo decía, no soy deudor, pronto estoy y no me avergüenzo. Y eso son características que tienen que estar en nosotros como creyentes, como cristianos. Somos deudores. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir del Dios que nos salvó y nos rescató. Tenemos que compartir, ¿verdad? De las maravillas del Señor. Pronto estoy, yo lo explicaba, ¿no? Cómo tiene que haber esa disponibilidad de nuestra parte para poder compartir el Evangelio con alguien más, compartir las buenas nuevas de que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y no avergonzarme, la importancia de que no te avergüences, que no te dé pena, que no te dé miedo compartir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esas partes las hemos estado viendo, ¿verdad? Retomando en Romanos capítulo 1. Si tienes tu Biblia, ábrela, por favor, y vamos a leer lo que dice. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 18, que es ahí donde vamos a estar abundando en este día. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18. A todas las personas que ya están conectando, Dios los bendiga, pueden compartir esta clase una vez más. Si tienes alguna pregunta o vienes alguna inquietud en tu corazón, pues ponlo ahí en los comentarios y conforme pase el tiempo, pues voy a estar tomando
el tiempo para ver tu mensaje y ver lo que tienes como pregunta y poder ayudarte en la manera que pueda. Si en dado caso no tengo la respuesta inmediata, pues me voy a poner a estudiar para poder contestar a tu pregunta. Así que vamos a Romanos 1:16, dice, ¿ya están ahí? Amén, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Y luego el versículo 18, entramos en esta parte, donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad que detienen con injusticia la verdad. Entonces, retomando escena y ya viendo una vez que vimos que en la palabra de Dios está el poder de Dios, está el dunamis de Dios, que en ti está ese poder, que nos tenemos que llenar constantemente del Espíritu Santo para que ese poder esté activo en nosotros. Nosotros como creyentes podemos apagar la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la podemos apagar y ya no podemos tener ese poder, en el sentido que al momento que tú quieras hacer algo para el Señor, lo vas a estar haciendo en la carne y ya no lo vas a estar haciendo en el Espíritu. Y es ahí donde cuando lleguemos al tribunal de Cristo, algunos posiblemente vamos a recibir pérdidas y recompensas, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos en el Espíritu, por la gracia de Dios vamos a tener buenas recompensas, pero si en todo este tiempo lo hacemos en la carne, pues prácticamente vamos a tener pérdida. Entonces, retomando esta parte del poder en el Evangelio, la palabra de Dios es poder, está viva, y entonces empieza en el versículo 18 a presentar prácticamente que todo el mundo es culpable ante Dios. Todo el mundo es culpable ante Dios. Entonces, ya vimos que Dios quiere la salvación de todas las personas. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Y Dios quiere llevar los hijos a la gloria. Pero ¿cómo va a suceder esto? Pues nosotros tenemos que comunicar la palabra de Dios, tenemos que hablarle a las personas, como está escrito en la palabra de Dios, que todos los hombres se arrepientan. Y si recordamos, incluso el primer sermón del apóstol Pedro, si lo recordamos, ahí Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense. O sea, que tiene que haber una conversión, tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de conducta. Y vemos que Pedro le dice y presenta el evangelio diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, conviértanse, sálvense de esta generación perversa. Es lo que el apóstol Pedro en su primer discurso, él estaba haciendo énfasis. Y nosotros, y el mismo mensaje que ellos predicaban es el mismo mensaje que nosotros seguimos predicando, y es el mismo mensaje que a nosotros nos alcanzó, el arrepentirnos. Porque ya conforme vayamos llegando al capítulo 3, y si vienes conmigo en estas clases que vengo compartiendo, vas a entender el capítulo 1, y cuando veamos el capítulo 3, vas a entender el capítulo 3, porque todos somos culpables, todo el mundo es culpable ante Dios, todos. Entonces Dios quiere que haya salvación en la vida de la gente. ¿Y cómo va a suceder eso? Cuando tú y yo compartamos la palabra de Dios. Y la semana pasada, como un breve resumen, lo voy a dar porque tal vez algunas de las personas por primera vez nos estén escuchando y van a decir, pues, ¿de qué está hablando? El estudio se está basando en el libro de Romanos. Y la semana pasada les hablaba y les enseñaba cómo hay estas tres etapas, ¿no? Estos tres tiempos en la salvación. El primer es de que el cristiano fue librado, ¿verdad? Hemos sido salvados de la ira. Viene la ira venidera. Y es ahí, hermanos, cuando la gente que no tenga a Jesucristo como su Señor y Salvador, que no haya reconocido que Él es Dios, que no haya reconocido que Él es el Salvador del mundo, va a perecer. Y nosotros no somos hijos de ira, igual que los demás. La iglesia no está puesta para el día de ira. Ese día de ira es cuando van a empezar a acontecer todas las cosas, pero antes de eso, la iglesia de Jesucristo
que somos tú y yo, los que nos estamos consagrando, los que estamos buscando del Señor, los que estamos velando, los que estamos en comunión con el Padre, vamos a ser arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos, la trompeta va a sonar con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En un abrir y cerrar de ojos nos vamos a ir. Y nos vamos a librar de los 7 años de tribulación que van a venir a la tierra, 3 años y medio, y los otros 3 años y medio, y es en el tiempo que la iglesia va a sufrir. Que diga, la iglesia no va a sufrir ese periodo, sino la gente que se haya quedado, la gente van a estar puestos para esa ira. Y Dios lo que quiere es que nos libremos de esa ira que va a venir a la humanidad. Entonces, Dios nos salva, hace su obra redentora en nuestras vidas, nos compra, fuimos vendidos al pecado. El Señor viene, nos rescata, nos compra con su sangre preciosa, nos justifica, ¿sí? Y empieza a hacer su obra de santificación en nuestras vidas. Es esa parte donde ya estamos salvos, pero ya nos damos cuenta que nosotros como creyentes todavía estamos en un cuerpo de pecado, que es dado a la maldad, que no quiere someterse a Dios, que no le interesan las cosas del Señor. Por eso decía Jesucristo, oren para que no caigan en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y hermanos, si tú y yo nos descuidamos en algún momento de nuestras vidas, nos vamos a enfriar y nos vamos a debilitar y las cosas del mundo nos van a volver a atraer y cuando nos demos cuenta vamos a ser más carnales que espirituales. Y Dios quiere que seamos, ¿verdad? Que no caminemos en tibieza espiritual. Él no quiere eso para nosotros. Entonces, en la segunda parte es donde la obra del Espíritu Santo está haciendo esa obra en nosotros, nos está recordando sus palabras y nos lleva a la santificación, ¿verdad? No estamos en una santificación constante. Y la tercera es cuando ya venga la glorificación, cuando seamos librados del pecado por completo, donde ya no va a haber, vamos a ser glorificados, ¿verdad? Dios nos va a dar un cuerpo glorificado y ya no va a haber en nosotros el sentido de pecar, ¿verdad? Ya vamos a ser totalmente teniendo un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Y ya en el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí en esta parte vamos a hacer pausa y vamos a entrar en esta, vamos a tomar parte en este versículo. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, hermanos, se revela en el Evangelio, porque en la muerte de Cristo, Dios reveló su justicia castigando el pecado. Esa es la primera parte. Lo repito, la justicia de Dios se revela en el Evangelio, porque en la muerte de Cristo, Dios reveló su justicia castigando el pecado. Por eso dice el corito, ¿verdad? Y está escrito en la palabra de Dios que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces vemos esa parte, ¿no? Y fíjate, y en la resurrección de Cristo, Dios reveló su justicia, poniendo la salvación al alcance del pecador que cree. Entonces, de una parte Dios trae un castigo por el pecado, Jesucristo es muerto por nuestros pecados, y ahí está la justicia de Dios, y por otra parte, en la resurrección de Cristo, Dios revela su justicia, poniendo la salvación al alcance de todos los pecadores, como tú y como yo, que creemos, que hemos creído, y tú, amigo y hermano que me estás viendo por primera vez tal vez, si tú le entregas tu vida a Jesucristo, vas a ser parte de esta justificación. Te va a declarar el Señor, Dios nuestro Padre, inocente, libre de culpa. ¿Qué bendición es esto, hermano? Estar libres de culpabilidad. Imagínate cuántos pecados, cuántos homicidios, cuántas cosas no hemos hecho. Cuántas cosas, y esas cosas a veces están ocultas y no las hablamos, pero ahí están dentro de nosotros condenándonos. Pero gracias a Dios por Jesucristo y por su sangre preciosa, que su sangre preciosa nos limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. ¿Qué bendición es esto?
Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Entonces Dios muestra su justicia, ¿sí? La única manera, hermano, en que el pecador pueda llegar a ser justo ante Dios es por la fe. Es por la fe. No hay obras que tú y yo podamos hacer, no hay nada que tú y yo podamos hacer. Es más, y esto no es de nosotros, dice en Efesios, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Entonces, la única manera en que alguno de nosotros puede llegar a ser justo ante Dios es por la fe en Jesucristo. Es por la fe en Él, solamente en Él, hermano. Solamente por medio de Jesucristo tú y yo podemos ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo tú y yo podemos gozar de la vida eterna. Solamente en Jesucristo, solamente en Él. Entonces, por eso dice, porque el evangelio de la dice, porque en el evangelio de la porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto está desde el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, dice esta parte, ¿no? Fíjate, el justo por la fe vivirá. Queda a entender, porque para ellos, ¿verdad? Se les dio la palabra de Dios y para nosotros también. Entonces es por fe, por nuestra confianza en Jesucristo para salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, dijo nuestro Señor Jesús. Él es el único camino que nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, la única manera en que el pecador, como tú y como yo, puede llegar a ser justo ante Dios es por la fe. Imagínate esto, las personas que tal vez nos hemos presentado aquí en este país, Estados Unidos, ante la corte, y has tenido delitos de los cuales se te acusan. Te presentas delante del juez y en primer lugar tratas de ir con tus mejores, ahora sí con tu mejor traje, tratas de tener una buena impresión delante del juez, pones cara de querubín, pones cara de que yo no fui, y tratas de tú mismo poner tus propios medios para que le agrades al juez, ¿no? Entonces vemos esa parte, te presentas ante un juez, y el juez, como quien dice, ¿no? Está toda tu demanda, y empieza ahí, ¿no? Todos tus delitos, todos tus pecados y mis delitos y mis pecados, y están ahí en esa demanda. Entonces el juez empieza a ver, no, mira, a ti se te acusa, ¿verdad, Pancho Pistolas? A ti se te acusa de haber matado a tu abuelita, a tu tío, a tu hermano, a ti se te acusa de haber robado, a ti se te acusa de haber hecho fraude, y le podemos poner un sinnúmero de fallas, de pecados, ¿no? Le podemos poner muchas cosas. Entonces imagínate, a ti se te acusa de todos esos delitos. Y si no vas con un buen abogado, no se te va a ir todo el juicio en contra. Pero si tú vas y te presentas con un abogado, por eso dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero imagínate, si esta persona se presenta ante el juez y no va con defensa, no va con nada, la paga del pecado es muerte, dicen Romanos. Pero si es creyente y lleva a su abogado, y en ese momento su abogado intercede por él, y en ese momento el juez dice, ¿sabes qué? No hay culpa, no eres condenado de nada, eres libre. Imagínate, te pones alegre, te pones contento, ¡wow! ¿Pero qué hice yo? No, pues yo la regué, pero el juez me declaró inocente. Inocente de todos mis pecados. Imagínate, Pancho Pistolas mató a la abuela, al abuelo, al tío, al pariente, robó, hizo, deshizo, y lo declaran inocente así de fácil. Solamente porque creyó en Jesucristo y Jesucristo lo representó como su abogado y lo justificó. Por eso dice que hay una acta de decretos en nuestra contra. Esa acta de decretos es un documento, así por llamarlo, un documento oficial en el cual están escritos todos mis delitos, todos tus delitos. Y cuando te presentes ante el juez, pues si tú no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no vas a ser justificado. Sigue siendo puesto para ira. Y la ira de Dios va a caer sobre ti. Y imagínate,
presentarte ante el juez y no tienes buena defensa y te meten a la cárcel de por vida. Eso está tremendo, pero en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Por eso, ¿verdad? La única manera en la que nosotros podemos ser justos ante Dios es por medio de nuestra fe en Jesucristo. Solamente en Él, hermano. Solamente en Él. Entonces, tú te podrías preguntar, ¿y esto para qué lo necesito? Pues sí lo vas a necesitar. ¿Por qué? Imagínate, si aún los imperios antiguos, las naciones antiguas, sabían que había vida después de la muerte, que había algo después de la muerte. Los egipcios, cómo los enterraban con todos sus tesoros, los hacían momias, ¿verdad? En los antiguos babilonios, si tenían sus siervos, sus esclavos, los enterraban con ellos vivos. Imagínate. Ahí estaba el Firulais, pobrecito Firulais, imagínate. De ahí que te lleven tu mascota y también te la entierren para que no vayas caminando solo. Los griegos, ¿qué es lo que hacían? Pues les ponían 2 monedas en los ojos, los quemaban vivos para que llevaran su pasaje a la hora que cruzaban, ¿verdad? El Hades, y al momento de llegar allá, pues tenían con qué pagar. Si no, pues quedaban en el limbo. Imagínate, estos son mitologías y la gente lo creía. Sí, esas son cosas que la gente creyó en la antigüedad. Ahora, nosotros tenemos la palabra de Dios y por eso decía, mas el justo por la fe vivirá. Por la pura fe. Por la pura fe. Y vamos a llegar a ese punto cuando lleguemos a los demás capítulos, porque dice que Abraham es el padre de la fe. Él creyó, él fue considerado amigo de Dios. Y esas bendiciones a ellos, a los judíos, nos alcanzaron a nosotros los gentiles. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Vamos para allá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Versículo 11 al versículo 15. Vamos para allá. No se pierdan estos estudios de Romanos, hermanos, están muy interesantes, están muy buenos, estamos siendo edificados por medio de la palabra de Dios y como les digo, un cristiano sin fundamentos va a ser fácil que sea arrastrado por cualquier viento de doctrina, por cualquier charlatán. Ahorita con esto de las redes sociales y todo el TikTok y todas esas ondas, hay mucho falso maestro. Y dice el dicho de San Pueblo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿verdad? Ese es el dicho de San Pueblo. Imagínate, si no conoces las escrituras, si no conoces lo que Dios dice, vas a ser engañado. Y no queremos eso, hermano. Por eso te invitamos a que participes de este estudio al libro de los Romanos, para que seas edificado juntamente con nosotros y juntos crezcamos en el conocimiento de Dios y de su palabra. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Dice la palabra de Dios, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Solamente, hermano, por nosotros creer en Jesucristo. Fíjate, somos rociados con la sangre del Cordero. Somos dedicados, somos consagrados. Por eso dice, hermanos santos de Dios. Hemos sido apartados para Dios. Entonces imagínate, hermano, por medio de mi fe en Jesucristo soy declarado inocente y ahora tengo bendición de vida eterna sin yo merecerlo. No fue por mis méritos, no fue por qué tan bueno fui, no fue por ello, porque todos somos culpables ante Dios. Todos somos culpables
ante Dios, ante Dios. Entonces, ¿cómo vamos tomando el estudio, verdad? ¿Cómo lo vamos llevando? Y nos damos cuenta que por esa razón Pablo dice, la palabra de Dios es poder, poder de Dios, para alcanzar, ¿verdad? Primeramente al judío, al griego y al gentil, a todas las personas, no importa si sea rico, sabio, pobre, quien sea, muy inteligente, muy intelectual, muy preparado o que no sepa absolutamente nada, la palabra de Dios tiene el poder para convertir nuestras vidas. Esto ya lo vimos las semanas pasadas, ¿verdad? En las 14 formas en las cuales el poder de Dios opera, Entonces, si te quieres poner al corriente, te invito a que vayas allá a mi perfil y puedas volver a ver los estudios que ya hemos compartido. Pero continuemos, vamos al versículo 18, ahora sí, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios, de Romanos capítulo 1, versículo 18, es donde estamos tomando lectura, dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La injusticia del hombre. Fíjate, Pablo presenta la justicia de Dios y ahora presenta la injusticia del hombre. El mundo es culpable ante Dios y esto manifiesta la ira de Dios. La ira de Dios. Pregunta, ¿por qué necesitan los hombres el evangelio? Pregunta, puedes comentarlo. Si estás conmigo en el Facebook Live, ahí pon tu comentario. Pregunto otra vez, ¿por qué necesitan los hombres el evangelio? Los escucho, los leo. ¿Por qué crees? Tal vez ya tu mente está empezando a caminar, ¿no? A pensar y decir, no, pues porque pues todos somos culpables ante Dios. Ante Dios no hay ni siquiera un justo, ni siquiera alguno, no hay nadie. No hay nadie. ¿Por qué necesitan los hombres el evangelio? ¿Por qué la gente necesita las buenas noticias de Jesucristo Rey? ¿Por qué? Porque imagínate, peligro, peligro, si tú no reconoces que Jesucristo es el Señor y el Salvador, vas a perecer. ¿Por qué? Porque todos estamos perdidos sin Dios. ¿Por qué? Porque llevamos vidas injustas. Llevamos vidas injustas. Imaginemos esto, hermano. Si aún ya conociendo la verdad de Dios, ya conociendo la palabra de Dios, seguimos pecando. Ahora, las personas que no tienen a Dios lo hacen por naturaleza. Y por eso es que necesitamos las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo Rey, de que Él vino al mundo a morir por los pecadores. Él hacía las preguntas en los evangelios, recuerdan, ¿no? Que decía que un sano no tenía necesidad de médico, sino un enfermo. Y Jesús decía, yo vine a salvar a lo que se había perdido. Lo que se había perdido, tú y yo estábamos perdidos sin Cristo Jesús. Tú y yo, estando sin Cristo Jesús, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero gloria a Dios que le plació a nosotros, nuestro Señor Jesús, alcanzarnos para darnos vida nueva, hermano. Para darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿No le das gracias a Dios por tu vida, hermano? ¿No le agradeces a Dios de que vino justo a tiempo a tu vida y a darte vida eterna y a darte un estilo de vida diferente que el de los demás? ¿No le das gracias a Dios? Por eso necesitan las personas, por eso necesitan el evangelio, porque están perdidos. Sin él, porque todos, en algún momento hemos llevado vidas injustas o estamos llevando vidas injustas, ¿verdad? Entonces, otra pregunta, ¿cómo se revela la ira de Dios? ¿Cómo se revela la ira de Dios? Vamos a tomar lectura en los versículos 24, versículo 26 y versículo 28
para tener las respuestas de cómo se revela la ira de Dios. Versículo 24 del capítulo 1 de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 24, sí, vamos a ver esta parte, donde dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué pasó aquí? Dios los entrega a la impureza. Dios los entrega a la impureza. Es como se va revelando la ira de Dios. Eso es lo que quieren. Adelante. No se opone. ¿Por qué? Porque son hijos de ira. Están puestos para ira. Versículo 26. Vamos a ver qué dice el versículo 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que está contra naturaleza. Esto nos habla, fíjate, los entregó a afectos viles. ¿Qué pasó con esto? Los entregó a la homosexualidad y al lesbianismo. Y ninguno de las personas que practiquen eso va a heredar el reino de Dios. Por eso es importante que nosotros sigamos predicando el evangelio. Porque si tú lees en el libro de Corintios, había muchas personas con este estilo de vida que habían practicado estas cosas, pero habían escuchado el evangelio de Jesucristo y se entregaban a Jesucristo y abandonaban su estilo de vida como homosexuales y como lesbianas. Y Dios sigue haciendo la obra. Por eso te decía que el poder del evangelio alcanza hasta el que está más hundido en la inmundicia. En la inmundicia. Versículo 28. Vamos a leer el versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 3 formas en cómo los entregó. Fíjate, esta parte, una mente reprobada. Una mente reprobada. Entonces, ¿cómo se revela la ira de Dios? Ok, ¿quieren hacer eso? Húndanse. Pero vamos a ver por qué Dios lo permitió. Porque para nadie hay excusa de la existencia de un Dios justo. Para nadie hay excusa. Para nadie. Desde la creación del mundo hasta estos tiempos, todas las civilizaciones, todas las culturas han sabido que existe el único Dios verdadero. Todos saben que Dios existe. No hay quien no haya escuchado. No hay quien no haya oído. No hay quien no se haya dado cuenta de que hay un Dios creador. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Primero, Dios los entrega, ¿verdad? Dios entrega a los hombres a la impureza, los entrega a afectos viles, los entrega a una mente reprobada. Los entrega una mente reprobada. Qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo es esto. Dios ya ha manifestado su ira al estar disgustado con los pecados de los hombres. Dios ya la ha manifestado. ¿Cómo la manifestó en primer lugar? En Génesis 7. Tú lo puedes estudiar en tu casa, el capítulo de Génesis 7. ¿Cómo sucedió esto? En el diluvio. Todas las personas estaban ya, todos sus pensamientos, todas sus cosas estaban hacia la maldad. Hacia la maldad. Por eso, nuestro Señor Jesucristo dice, como los días de Noé, así va a ser mi venida, porque en los días de Noé tomaban, se casaban, se daban en casamiento, hacían y deshacían, hasta que ¿qué? Hasta que vino el diluvio y todos perecieron. Solamente Noé y su familia fueron los que se salvaron en el arca de Noé. Ahora, aún hasta el día de hoy, hay descubrimientos arqueológicos
que nos testifican de que el mundo entero sufrió un juicio de agua. Aún hasta las montañas más altas del mundo han descubierto fósiles de peces. Imagínate cómo ese pececito nadó hasta allá arriba, cómo es que llegó hasta allá, cómo es que quedó, cómo es que hay esa evidencia, porque eso sucedió aún historias, por así llamarlo, de otras mitologías han llegado a hablar de este castigo a la humanidad. Pero esto no es una mitología, ni es una filosofía, ni es algo de que a alguien se le ocurrió. Esto es verdad, porque aún la arqueología nos da y nos cuenta y nos testifica que el mundo entero fue puesto en juicio de agua. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo es esto! Eso existió. Eso fue real. Imagínate. Primer juicio, el diluvio. Toda la humanidad fue puesta en un juicio. Noé, pregonero de justicia, hablaba la palabra de Dios. Arrepiéntanse porque Dios va a destruir la humanidad. Y todos, no, no está bien loco, ¿verdad? Por eso en el libro de Pedro dice, ¿dónde está aquel avenimiento? ¿Dónde está de que que Jesucristo va a regresar por su iglesia? ¿Dónde está? Nadie, ahorita la gente ya se está perdiendo de ese mensaje de que Cristo va a venir por su iglesia. Y tú y yo tenemos que prepararnos. Pero muchos dicen, no, pues eso lo vienen diciendo desde tiempo atrás, eso lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. No ha sucedido nada. Cristo va a volver, hermano. ¿Estás preparado? ¿Te estás preparando? ¿Tienes aceite en tu lámpara? ¿O no tienes? ¿No tienes? Pues pon aceite en mi lámpara, Señor. Busca, lee la Biblia, métete en comunión con el Señor. Si no lo haces, tenemos el tanque en la E de échale. Cuando ya te prende el foquito, es de que ya estás en la E de échale. Si no, no avanzas. No avanzas. Sí, entonces imagínate esa parte. Sí, si nosotros como creyentes no estábamos teniendo comunión con el Padre, cuando venga el juicio, imagínate cómo va a venir, porque va a ser de repente, así como en el tiempo de Noé preparó el arca, estuvo predicando, pregonero de justicia, anduvo hablando, se burlaban de él, se cierra la puerta, se sella, nadie más pudo entrar. Cayó el diluvio y fueron toda la humanidad en aquella época bajo el juicio de Dios por agua. Y en Pedro nos habla que ya no va a ser por agua, va a ser por fuego. Entonces, primera manifestación del disgusto, de la ira de Dios en el Antiguo Testamento fue por el diluvio. Después vemos que continúa la historia. Los hombres son dados a la idolatría, somos dados a la idolatría, a la rebeldía. No queremos someternos a nadie, no queremos someternos a Dios, queremos hacer lo que se nos dé la gana cuando no tenemos a Dios como nuestro rey, como nuestro curios, como nuestro Señor. ¿Cuál fue la segunda manifestación? La destrucción de Sodoma y Gomorra. La destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan cómo Abraham intercedía por su sobrino Lot? ¿Recuerdan? Abraham. Y si hay 50, 40, 30, 20, 10 y empieza a contar, ¿va? Empieza a contar Abraham en la intercesión. Y todavía vemos cómo está el diálogo, ¿no? Y dice, ¿le ocultaré esto a mi siervo, a mi amigo Abraham? ¿Se lo ocultaré? Imagínate, Dios nos va a revelar las cosas que van a acontecer. Hermano, tenemos que leer la Biblia. Ahí vamos a entender y vamos a tomar la revelación de las cosas que van a acontecer. Dios nos lo está revelando en su palabra ahora. Tenemos que leerla. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Abraham empieza a interceder. ¿Tú conoces la historia? Está en Génesis 19, por si quieres volverla a leer.
Abraham empieza a interceder y ahí está su sobrino Lot. Lot, un tipo del cristiano carnal que pone su mirada en las cosas de esta tierra, alzó sus ojos. Abraham le dice, pues si tú vas para la derecha, pues yo voy por la izquierda, si tú vas por la izquierda, yo voy por la derecha, escoge, ¿no? Y en ese momento, pues Lot se deslumbró. Lot, ¿qué puso su mirada? Pues allá, para el otro lado de Sodoma y Gomorra, dice, porque se miraba todo así como en el Edén, decía, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, Lot representa al creyente carnal, y vemos que está ya Lot, en el libro de Pedro nos habla cómo estaba Lot angustiado, abrumado por todos los pecados que se vivían allá en Sodoma y Gomorra. Entonces imagínate, están en Sodoma y Gomorra, Lot ve todo lo que está pasando, llegan los ángeles a avisarle a Lot, ¿sabes qué? Prepárate y salte de aquí porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y en eso pues llegan todos los hombres, dice que grandes y pequeños, y empiezan a tocar la puerta. Empiezan a tocar la puerta de Lot. Y dice, saca a esos hombres para que los conozcamos. Y Lot les dice, aquí tengo a mis hijas, hagan con ellas lo que quieran. Oye, Lot ya estaba perdiendo, ¿verdad? Igual, la razón. Estos hombres, estos ángeles, ¿qué es lo que querían hacer? Querían abusar de los ángeles. Eran homosexuales. Había grandes y pequeños. Hermano, ahora en este tiempo ya hay niños pequeños de 9, 7, 8 años. Tú ya lo estás viendo, que son transgénero. Que ya ni saben qué sexo tienen. Si son ella o él. O qué son. Estamos en esos tiempos, hermano. Y va a pasar, que la ira de Dios va a venir. Por eso dice, como en los días de Lot. Compraban, vendían, hacían, deshacían, se casaban, se divorciaban, se entregaban a los deleites y los pecados. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios trajo juicio a Sodoma y Gomorra. Dios trajo juicio a Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿tú crees que no va a venir el juicio a la humanidad? Claro que sí. Claro que va a venir el juicio a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad ya se está pudriendo. La tierra gime. Ya estamos en ese tiempo, hermano, de que despertemos y que digamos, oye, está tremendo esto. Recientemente escuchaba lo que está pasando aquí en Colorado, ¿no? Que quieren pasar esta ley de que las niñas de 9 años, pues ya como que les pongan sus preservativos para que no queden embarazadas. Y no van a tener el consentimiento de los padres, va a ser decisión propia. ¿Qué es lo que quieren hacer aquí? Quieren controlar aún la mente de los niños. ¿Y tú qué vas a hacer? Como papá, como mamá, ¿te vas a quedar con las manos cruzadas? Es tiempo de que le hables a tus hijos del evangelio. Ese es tu trabajo. Deuteronomio 6 lo dice. Y se la repetirás a tus hijos andando en el camino, a la hora que te acuestes, al andar, al caminar, a la hora de comer, a todo momento, a toda hora, le vas a repetir la palabra de Dios. ¿Lo estás haciendo? ¿No lo estás haciendo? Si lo haces, good job. Si no lo haces, pues no te esperes, porque el mundo te va a educar a tu hijo con una mente reprobada, una mente corrupta, una mente en la cual cuando tú le quieras hablar de Dios a tu hijo o a tu hija, va a estar tremendo, va a ser difícil y vas a llorar lágrimas de cristal. Te van a doler tus lágrimas. Hace años estaba compartiendo en un evento y pues a veces el Señor, ¿verdad? En su misericordia, en su gracia, pone palabras para que tú compartas, ¿verdad? Y me acuerdo que en ese tiempo estaba compartiendo un mensaje, no recuerdo exactamente qué mensaje era, pero al final un señor se me acerca a mí y me empieza a pedir consejo, porque resulta que su hijo era homosexual. Y él en ese momento estaba entregando su vida a Jesucristo. Este señor estaba entregando su vida a Jesucristo. Y él quería que su hijo homosexual también conociera el evangelio de Jesucristo. Y el Señor estaba con una pena en su corazón tremenda, le dolía, y él decía, hermano, ¿qué hago? Digo, hermano, muéstrele el amor de Cristo. Usted apenas está conociendo el evangelio, congréguese, busque una iglesia, aprenda, pida consejería,
acérquese a los líderes para que le den asesoría, para que lo ayuden y póngase a orar por la salvación de su hijo. Vemos cómo las hijas de Lot ya estaban bien corrompidas. Estaban corrompidas. Dijeron, no, pues ya no hay más hombres. ¿Y qué es lo que hicieron? Emborracharon a su papá. Y tuvieron relaciones con su papá. Pero ahora sí que fue de piedra, papel o tijeras. ¿Quién va primero? No, pues la mayor. No, la Biblia no dice eso, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Y de ahí vemos que nacieron dos naciones que fueron dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Qué tremendo. Dios trajo juicio a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué otro juicio trajo Dios a ciertas personas? Al clan de Coré, Datán y Abimarán. Murmuradores en contra de Moisés. ¿Qué pasó con ellos? Se los tragó la tierra. Se los tragó la tierra. Entonces Dios ha manifestado su ira al estar disgustado con los pecados de los hombres. Primero el diluvio, Sodoma y Gomorra, y en otras partes, como en este caso del clan de Coré, ¿verdad? Que sucedió todo esto. Entonces, si me vienen siguiendo, hermanos, le vamos a encontrar sentido. Porque estamos hablando de cosas perversas, de cosas malas, en las cuales muchas personas están hundidos y están perdidos. Pero el evangelio es poder de Dios para salvación y puede alcanzar a esas personas. Los puede alcanzar, porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él vive, Él reina. Dale adoración, dale un aplauso allá en tu casa, dale like al Señor, dale gloria a Dios, porque Él es el que está haciendo esto en nuestras vidas y la quiere hacer en las vidas de las demás personas. Sí, la quiere hacer en la vida de las demás personas. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? No mostrar reverencia a Dios ni a las cosas sagradas. Esto es lo que es impiedad. Impiedad es no mostrar reverencia a Dios, ¿sí? No mostrar reverencia a Dios ni a las cosas sagradas. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 12. Tito capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios, Tito capítulo 2, versículo 12. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjate, dice renunciando a toda impiedad. ¿Qué quiere decir esto? No mostrar reverencia a Dios ni a las cosas sagradas. Qué tremendo es esto. Una pregunta que yo siempre me hacía es de, oye, pues, para el servicio a Dios, ¿no? Y últimamente he estado aprendiendo un poco del servicio a Dios. Y una de las preguntas que siempre chocaba en mi cabeza es decir, híjole, tú para servir a Dios tienes que santificarte, ¿no? Tienes que tener una vida consagrada, ¿no? Y luego me preguntaba, ¿qué pasa de las personas que están sirviendo a Dios y no están casadas, ¿no? Y están sirviendo a Dios. Pues no están mostrando reverencia a Dios porque están viviendo en inmoralidad. Están viviendo en fornicación. Y dice, ¡ay, qué tremendo! Y yo decía, ¿será? ¿No será? Y bueno, ahora que ya ha pasado el tiempo y gracias a Dios, ¿verdad? Por buenos maestros que hay, lo escucho y digo, híjole, no estaba tan perdido. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque te podemos fallar. Nos podemos corromper, podemos pecar. Ayúdanos, Señor. Entonces, eso es impiedad. No mostrar reverencia a Dios ni a las cosas sagradas. Y aquí dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, renuncio, ya no quiero más de esto. Eso es renunciar, me voy, ¿verdad? Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Vamos al libro de Judas, está antes de Apocalipsis, Judas. Vamos al libro de Judas, vamos a leer el versículo 18 al 19. Judas 18 al 19. Dice,
los que os decían, en el posterior tiempo habrá burladores que andarán, que andarán según sus malvados deseos. Fíjate, los que os decían en el posterior tiempo, en los postreros tiempos, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, Estas personas son las que no muestran reverencia a Dios ni a las cosas sagradas. Hermano, hay todo este tipo de gente infiltrada en la iglesia de Jesucristo, que te dan mal testimonio, que no les importa ser piedra de tropiezo, hacen y deshacen y no muestran reverencia a Dios ni a las cosas sagradas. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo es esto! Y estos éramos algunos de nosotros, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados, ya hemos sido justificados. Gloria a Dios por nuestro Señor, Híjole, qué paciencia Dios tiene con nosotros. Qué paciencia tiene el Señor con nosotros. Injusticia de los hombres. ¿Qué significa esto? Injusticia de los hombres es toda mala conducta, inmoralidad, maldad de corazón y de vida. Yo meditaba esto y le decía, Señor, pues a ver, dame un ejemplo, Padre. Vamos a Daniel, vamos al libro de Daniel, vamos al capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 9. Aquí vamos a ver una mala conducta, inmoralidad, maldad de corazón y de vida, por medio de este rey Belsasar, por medio del rey Belsasar. Daniel capítulo 5, versículo 1 al 9. Vamos a leer, porque mira todo esto, injusticia de los hombres, toda mala conducta, inmoralidad, maldad de corazón y de vida. Ya vimos lo que significa impiedad, ¿verdad? No mostrar reverencia a Dios, y todo va de la mano. Vamos a ver esta parte de impiedad, injusticia de los hombres, en este pasaje de Daniel, capítulo 5, del versículo 1 al 9. Vamos a leerlo. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. O sea que estos personajes, estas personas, mira, estaban como la canción que dice, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, ¿no? Ese corito del mundo, ¿no? Estaban con que darle gusto al gusto, y tráiganse a las muchachas, y que toque la banda, y vamos a darle gusto. Pero hicieron esto. Recuerda que impiedad es no mostrar reverencia a las cosas sagradas. ¿Qué es lo que hicieron? Mandaron a traer las copas, ¿sí? Mandaron a traer todos los vasos de oro, de plata, de que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Estos vasos de oro, hermano, habían sido consagrados para el servicio de Dios. Al igual que tú y que yo, hemos sido consagrados, hemos sido justificados, ya somos santos hijos de Dios, apartados para Dios. Nosotros, como creyentes, no podemos participar de esto. No lo podemos. Y si tú lo haces y no te ha caído el 20, pues espero que en este día te caiga el 20 y te arrepientas. Fíjate lo que pasó. Traen los vasos de oro, y entre eso estaban las chicas de la vida alegre, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hasta estaban bailando reggaetón ahí. Estaban bailando, estaban teniendo un momento de inmoralidad. Recuerda que injusticia de los hombres es toda mala conducta, inmoralidad, maldad de corazón y de vida. Bueno, versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, y luego ¿qué? Sus concubinas. Estaban blasfemando. Bebieron vino, y luego fíjate, aquí está involucrada la idolatría.
y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahí estaban todos tus santitos, ¿verdad? Todos los santitos que tengas, todos tus dioses. Ahí estaba la iguana, el toro, la vaca, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas, Poseidón, ¿verdad? Todos los dioses, fíjate, que están hechos de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. De piedra. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre los... dice que escribían delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey, fíjate, palideció, y sus pensamientos, que dice, lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. ¿Qué le pasó a este hombre? Le entró terror, le entró pánico. La ira de Dios se manifestó sobre esta conducta. ¿Tú crees que Dios iba a quedar así con las manos cruzadas de que, mira, ¿qué están haciendo? Están blasfemando. Ya estaba escrito, Daniel ya lo había profetizado, que se le iba a levantar otra nación que iba a tomar el control, y Babilonia iba a tener el juicio de Dios ahora. Versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, fíjate, ahora sí que toda la pandilla, todos los chamanes, brujos, adivinos, fíjate, magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro, llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Versículo 10, para que le entendamos mejor. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Luego dice, llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Y bueno, la historia continúa, pero entendiendo viendo esta escena, viendo lo que están haciendo este Belsasar, este rey, está mostrando que no está mostrando reverencia a Dios, es una vida de impiedad. No está mostrando una reverencia a Dios ni a las cosas sagradas. ¿Y qué es lo que muestra? Injusticia de los hombres, toda mala conducta, inmoralidad, maldad de corazón y de vida. Fíjate este ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento de este rey perverso. ¿Y tú crees que ahora, hermano, fíjate todos los conciertos, la gente que va a los parties, a los conciertos, siempre te das cuenta que hacen cosas perversas y blasfeman, ponen una cruz al revés. Siempre tiene que haber algo que tiene que ver con Dios y es una ofensa para Dios. Como recientemente hubo un concierto de un rapero aquí en Estados Unidos que se llama Travis Scott, y prácticamente fue un rito satánico, y se burlan y blasfeman, y algunos jóvenes murieron ahí. No muestran reverencia a Dios ni a las cosas sagradas, toda mala conducta, inmoralidad, maldad de corazón y de vida. Fíjate todas estas cosas, hermano. ¿Cómo viene la palabra de Dios diciéndonos, Luego dice el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, que detienen, sujetan, suprimen, no quieren. El Dios de este siglo
El Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de la gente para que la luz del evangelio no le resplandezca. Satanás tiene sus emisarios, sus secuaces, personas que usa para que se opongan a todo lo que tenga que ver con Dios. No recuerdo en qué estado aquí de Estados Unidos, los satánicos en ese estado ya estaban. Aquí en Estados Unidos hay diferentes clubs, como el Boys and Girls Club y actividades después de la escuela para los muchachos jóvenes, niños. Y estos satánicos ya estaban teniendo el privilegio de tener sus clubs después de escuela, para que todos los jovencitos que quieran ir a pertenecer al club de los satánicos puedan participar. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Detienen con injusticia la verdad. No quieren. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Es importante, y nadie nos está correteando, hermanos, de que tomemos lectura, de nos detengamos, que meditemos lo que la palabra de Dios dice. Juan capítulo 3, versículo 19. Estas personas, ¿verdad? Y ya lo vemos en nuestro tiempo, hermano. Esto está sucediendo ya. Esto no es como que, ay, no, ya es un hecho, ya es algo real. Esto está pasando. Fíjate lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Detienen con injusticia la verdad. Viene la luz al mundo, no quieren la luz, porque sus obras son malas. Sus obras son malas. Toda impiedad, injusticia de los hombres. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No hay persona en este mundo que no sepa que Dios existe y que Dios es real, pero aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no quieren que sean reprendidas. No quieren que sean reprendidas. Bertrand Russell, este ateo, Don Juan Camaney, estaba en contra de Dios. Ateo, se oponía a todo lo de Dios y hablaba cosas en contra de Dios. Creo hasta llegó a escribir un libro de ¿por qué no soy cristiano? Algo así, no lo lean. No, así léanlo si quieren para que se den cuenta de las blasfemias de este personaje. Y él, fíjate, no le convenía venir al evangelio. Él sabía, de niño conoció el evangelio, su mamá se lo presentó. De niño él lo conocía, de niño lo sabía. Pero ¿qué hacía este señor? Era un mujeriego, andaba de adúltero. No le convenía venir a la luz para que sus obras fueran reprendidas. Por eso era su coraje en contra de Dios. Era su coraje en contra de Dios, de este hombre. Y así lo vemos. Injusticia de los hombres, impiedad. El versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tú y yo como creyentes nos acercamos a Dios y nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra vida sin Cristo? Viene la palabra de Dios, alumbra nuestro corazón, alumbra nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nos hace ver la realidad del estado crítico en el cual nos encontramos. Y la palabra de Dios, que tiene vida, viene a restaurar, viene a sanar, viene a libertar. Y estamos en ese proceso, hermanos, de santificación. No hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Dios sigue trabajando en tu vida y en mi vida. Todavía Dios no acaba su obra en nosotros, pero estamos en este proceso. Entonces vemos esta parte del versículo 18 de Romanos, ¿verdad? Que todas estas maldades, todas estas cosas que pasaban, de la ira de Dios, ¿sí? La ira de Dios se revela, dice el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. Injusticia, ¿verdad? Detienen la injusticia, ¿verdad? De la verdad. La detienen, la suprimen, no quieren, se oponen a todo lo que tenga que ver con Dios. Blasfeman, hacen campañas en contra de los cristianos, en contra del evangelio. Aquí en Estados Unidos ya han quitado los monumentos a los 10 mandamientos en diferentes estados. Han quitado, ¿verdad? Quieren quitar todo lo que tenga que ver con Dios. Quieren quitar el que dice In God we trust. Quieren quitar todo eso. Le quieren arrancar a los niños inocencia. Les están poniendo tantas propuestas. Están forzando a los niños a que se corrompan. Y ahora, hermano, como te decía la vez pasada, el pecado sigue siendo pecado. Solamente Satanás se ha actualizado. Cuando veamos más adelante, porque vamos a ver todas estas partes del versículo en adelante, donde dice, versículo 28, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego dice en el versículo 30, atención en esta parte, solamente voy a tomar esta parte, donde dice, inventores de males, inventores de males. Estas personas tienen una mente diabólica, tienen sabiduría diabólica de esta tierra. Por eso son tan astutos para crear cosas en las cuales sea más fácil que la gente se pierda, que sea más fácil que la gente se corrompa y sea que más la gente se pierda. Por eso dice en Apocalipsis que a Satanás le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Y como le queda poco tiempo, se deja venir con toda su ira para arrastrar a los que más pueda. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, dice el dicho de San Pueblo. Si tú no te preparas, si tú no pones tu confianza en nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, sigue siendo hijo de ira, igual que los demás. Pero en este día Dios quiere hablar a tu corazón para que le entregues tu vida y pongas tu confianza en Él y no camines ni caminemos en toda impiedad e injusticia de los hombres. En esta parte me quedo al día de hoy. Para la próxima semana vamos a entrar en el que dice que el universo es una revelación del poder y de la deidad de Dios. Es la siguiente parte que vamos a estar leyendo, porque para nadie hay excusa, hermanos, para nadie hay excusa. Dios es vivo, Dios está vivo, Dios es real, Dios existe y se ha manifestado por medio de su creación. Dios es real, Dios existe, Dios existe y no hay excusa para nadie. No hay excusa para nadie, pero en esta parte que estamos entrando hemos visto que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Tal vez en esta noche Dios te pone en tu corazón orar por algún familiar que aún no es salvo. Alguien que no conoce el evangelio, tu primo, tu tío, tu pariente, tu vecino, alguien. Y échale una llamadita antes de hablar con él, pues ora, ¿verdad? Y pon en las manos de Dios, pero para que Dios alcance su vida de estas personas, porque Dios no quiere que nadie de ellos perezca, sino que vengan al arrepentimiento y se salven. Vamos a hacer esta oración y acompáñenme, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, por tu amor, Padre, por tu misericordia, porque Dios, Señor, tú nos hablas del poder tuyo, Padre, y por eso, Señor Dios mío, no nos avergonzamos de tu evangelio, porque es poder de Dios. Señor, ayúdanos, Padre, a que podamos seguir proclamando la verdad de tu evangelio, estas buenas nuevas, estas noticias, Señor, de gozo y de alegría, de que Cristo Jesús ha venido al mundo, así como los ángeles cantaban y adoraban, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, en las alturas, Hosana, Hosana. Gracias, Padre, gracias, Señor. Padre Dios, oramos, Señor Dios mío, por aquellas personas que aún no te conocen, por aquellas personas, Padre, que aún no han venido al conocimiento tuyo. Si están, Señor Dios mío, cerca de nosotros, ayúdanos, Padre eterno, para que podamos, Señor Dios mío, nosotros, Padre Santo, Señor, hablarles tu palabra, para que cada uno de ellos estén, Padre Santo, Señor, atentos a lo que les compartamos, Señor. Dice tu palabra que el Dios de este siglo
tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que el evangelio no les resplandezca. Ayúdanos, Señor Dios mío, a que cuando nosotros compartamos tu palabra vaya con ese poder, Señor Dios mío, y rescate y transforme y traiga salvación a sus almas, Señor. Padre Dios, hemos visto cómo la ira tuya se ha manifestado desde la antigüedad, Señor, en los tiempos de Noé, Señor, cómo pasó todo esto con la humanidad. Dios, fue traído juicio por medio de agua y todos perecieron, menos Noé, Señor, pregonero de justicia. Y vemos, Padre, como en el tiempo de Lot, este cristiano carnal, Padre, que había puesto su mirada en las cosas de este mundo, Padre, vivía en un lugar donde había perversidad, donde había homosexualismo, lesbianismo, donde todos los hombres de ese lugar estaban corrompidos, Padre, y aún se había contaminado Lot, Señor, cuando ofreció a sus propias hijas, Señor. Padre, que no sea el caso de nosotros los cristianos, Padre. Aviva nuestro corazón, no permitas que haya en nosotros, Señor, toda frialdad, Padre. Tú no quieres tibios, Padre. Dices que tú los vas a vomitar de tu boca los que sean tibios. Señor, no permitas que caigamos en tibieza espiritual. Aviva la obra en nosotros, avívanos, Padre, para que podamos buscarte sin temor, para que no nos avergoncemos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a las personas que estuvieron con nosotros por medio del Facebook Live, Señor, y por medio de Zoom. Bendice sus vidas. Tú conoces sus necesidades, Padre. Oramos en el nombre de Jesús para que los ayude, los guarde, los proteja, Señor. Y también ponemos en tus manos este estudio, Padre, que estamos llevando semana a semana de Romanos, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí también para compartir con mis hermanos, Padre, y permite que tu nombre sea glorificado, sea exaltado, Señor, y que más personas se puedan unir, Señor mío, a este estudio, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los espero para la próxima semana a partir de las 7:30. Les repito, vamos a estar viendo el tema, ¿verdad?, del versículo 19 al versículo 20, donde dice que el universo es una revelación del poder de Dios y de su deidad. Nos vemos para la próxima semana. Dios los bendiga.